Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, y también a quienes están conectados por internet. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Además tenemos hoy un servicio de bautismos, ¿no? Y es un mandato, dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si Dios permite, en un ratito vamos a estar bautizando a estos tres jóvenes que han decidido obedecer a Dios al atender esta ordenanza del bautismo, ¿no? Una ordenanza que es para todo creyente, todo verdadero creyente debiera atender este mandato y debiera ser un deseo, porque Cristo nos dejó esa enseñanza. Pero vamos a continuar ahorita con la serie del pecado. Hace algunas semanas vimos las obras de la carne, nos extendimos, pecados varios que vimos, fornicación, adulterio, mentira, lascivia, envidias, etcétera, etcétera. Y luego vimos hace 8 y hace 15 días los pecados ocultos, que hay pecados que podemos no darnos cuenta o no queremos darnos cuenta, pero eso no quita de que son pecados. Entonces todos se les llama pecados de comisión, es decir, pecados que cometemos, sea que nos damos cuenta o no, pero son pecados que cometemos. Pero hoy vamos a ver los pecados de omisión, pecados de omisión. ¿Cuáles son esos pecados? La Biblia nos va a dar claridad en ello, pero un pecado de omisión son cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. Cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. Son tan pecado como las cosas malas que hacemos. Es pecado saber que tengo que hacer algo y no hacerlo. Es pecado, dice la Biblia. Veamos aquí Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice ahí? Es pecado. Saber hacer lo bueno. La palabra bueno significa lo que es correcto, lo que es recto, lo que es honesto, honroso, bueno. Si yo sé hacer algo, si yo sé que debo hacer algo y no lo hago, es tan pecado como hacer lo malo, es tan pecado como fornicación, inmundicia, avaricia, las obras de la carne. La versión Dios habla hoy dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. La Nueva Traducción Viviente dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, son cosas que sabemos que debemos de hacer, que sabemos que son correctas y a veces no las hacemos. Bueno, es tan pecado eso como hacer lo malo que hemos estudiado, porque de pronto alguien puede decir: pues yo, la verdad, gracias a Dios, ya no miento, ya no adultero, ya dejé el cigarro, ya dejé esto, ya dejé el otro, y gloria a Dios, porque en el camino del Señor vamos dejando todas aquellas cosas que son pecado, gloria a Dios. Pero puede haber cosas buenas que debemos hacer y no las hacemos. A la luz de la Biblia es pecado, y el pecado rompe nuestra comunión con Dios, el pecado es grave, el pecado es todo lo que ya hemos estudiado. Efesios 2:10 dice:
algo que sucedió cuando nacimos de nuevo. Si tú esta mañana has nacido de nuevo, dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. No somos salvos por obras, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, cuando un creyente verdadero cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, pues comienzas a leer la palabra de Dios y empiezas a hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Te vas a ver haciendo lo que Dios quiere que hagas, porque además vamos a venir a la palabra de Dios, a orar, y vamos a ver que la palabra de Dios nos manda algo que no sabíamos y ahora queremos obedecerlo. Como creyentes, pues queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios. El problema es que hay cosas, y es el tema de la mañana de hoy, que sé que tengo que hacer y no las hago. La Biblia dice que es pecado. Hay una máxima en el cristianismo muy conocida, a mí me la enseñaron en el Instituto Bíblico. Una máxima es un dicho con fundamentos bíblicos. Digamos, no es un versículo, pero tiene total fundamento bíblico. La máxima dice lo siguiente: la omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. Vuelvo a leer: la omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. O sea, es tan pecado no hacer lo bueno como hacer lo malo. Insisto, solemos reconocer las cosas malas que ya no hacemos, pero el llamado esta mañana es para que nos demos cuenta de que si hay algo bueno que sé que debo hacer y no lo estoy haciendo, es pecado, y como todo pecado requiere nuestro arrepentimiento y comenzar a hacerlo. Porque dice Santiago 1:22 que debemos ser, ¿qué dice ahí? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que ser? Hacedores de la palabra. Cuando yo sé algo que debo de hacer y no lo hago, es pecado, pero aquí dice que además soy tan solamente oidor. Entonces, eso es lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En la Biblia, saber hacer lo bueno y no hacerlo se le llama, además de ser pecado, se le llama negligencia. ¿Qué es negligencia? Saber algo que debo de hacer y no hacerlo. Se le llama negligencia. En la parábola de los talentos dijo Cristo en Mateo 25:26, uno de los siervos que recibió los talentos pero no hizo nada con ellos, ahí los guardó, dice: cuando venga mi Señor, ahí se los devuelvo. Dice Mateo 25:26, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Ya vieron cómo le dijo? Malo y negligente. ¿Por qué? Sabías, ¿ya vieron ahí la palabra sabías? Que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ese es el principio que vemos aquí. Saber algo y no hacerlo es pecado. Saber algo y no hacerlo es ser negligente. La negligencia es la omisión de un pecado. La negligencia es lo que dice, voy a volver a leer Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, como creyente debo de cuidar de no hacer lo malo. Esa es una responsabilidad diaria. Esto es malo, no voy a hacerlo. Esto ya sé que es malo, ya no debo de hacerlo. Es lo que hemos aprendido, lo que sabes que es pecado, las obras de la carne, etcétera, etcétera. Qué bueno que sabemos lo malo y no queremos hacerlo, pero también debemos saber que lo bueno y correcto que debemos hacer y no lo hacemos
es pecado. ¿Qué sabes esta mañana que debes de hacer y no lo has hecho? Pensemos cada uno, porque si yo sé algo que debo de hacer y no lo hago, dice la Biblia que es pecado. Pongamos ejemplos prácticos, sencillos, y nos vamos a ir a más. Pero, por ejemplo, ¿cuántos aquí son creyentes verdaderos? Levanten su mano. ¿Cuántos saben que como creyentes debemos bautizarnos? ¿Cuántos se han bautizado? Entonces, si alguien no se ha bautizado, entonces sabe algo bueno que debe de hacer, y si no lo ha hecho, ¿qué dice la Biblia? Que es pecado, ¿verdad? Otro, Hebreos 10:25. ¿Qué nos manda Dios? Fíjense lo que creo que la mayoría sabemos: no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Como creyentes sabemos que debemos, ¿qué? Congregarnos. El asunto es que a lo largo de muchas personas, a lo largo del mundo hay muchas personas que se dicen creyentes, saben que no deben dejar de congregarse y no se congregan. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es ¿qué? Pecado. Entonces, si tú sabes que debes congregarte y no lo haces, es pecado. Ahora, no estamos hablando de una persona que está postrada en casa, está enferma, no tiene manera de moverse, hablo de gente que puede congregarse, los ves en las plazas, los ves en los paseos de aquí para allá, viajando, pero no se congregan. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Entonces, podemos poner tantos ejemplos, pero el propósito es que cada uno delante de Dios vea, a ver, Señor, ¿qué hay que yo sé que debo de hacer y no lo he hecho? Y si yo sé que no lo debo hacer y no lo he hecho, ¿qué dice Santiago 4:17? Es pecado. Otro ejemplo, a lo largo de la Biblia sabemos que no debemos mentir. Creo que nadie tenemos duda que la mentira es mala. Levítico, por citar algún pasaje, pero pasajes de que no mintamos hay cantidad. Pero dice Levíticos 19:11, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis. Entonces yo creo que nadie tiene duda de que mentir es malo. Pero ahí les va otra. Así como mentir es malo, no decir la verdad también es pecado. El creyente debe hablar verdad. Miren lo que dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad. Alguien puede decir, no miento, pero si no dices una verdad, si ocultas una verdad, estás faltando a lo que dice la palabra de Dios. O sea, como norma general, la Biblia nos manda hablar la verdad. Habrá un caso específico donde a lo mejor Dios te muestre que no debas decir una verdad, pero debiera ser una excepción. Pero aquí el mandato es hablar verdad. Les voy a poner un ejemplo. Porque cuando yo iba en la primaria, hace unos 10, 12 años, no, hace varios años, pasaba seguido que yo me acuerdo, yo llevaba mi torta de jamón, ¿no? Y otros de huevo, otros de chorizo, pero pasaba seguido que de repente a alguno se le perdía su torta. Y todos habíamos visto que había un compañerito, siempre hay un compañerito que hace la travesura. Entonces el niño va con la maestra, no encuentro mi torta de jamón. Y entonces la maestra, a ver, todos, ¿quién tomó la torta de jamón? Nadie. ¿Quién sabe quién tomó la torta de jamón? Y nadie, pero todos sabíamos. Entonces, ahí había una verdad que no decíamos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Y
pudiera ser otra cosa, pero siempre debemos hablar la verdad. La verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Habla obviamente de esta verdad, pero en general hablar la verdad es lo correcto. Entonces alguien puede decir, no mentí, pero tampoco dijiste la verdad. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otro ejemplo, les voy a poner ahí 3 salmos donde hay un mandato muy claro y lo van a identificar. Apártate del mal. ¿Y qué dice inmediatamente? Y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 37:3, confía en Jehová, y vuelve a decir que y haz el bien, y habitarás en tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:27, apártate del mal, y ¿qué vuelve a decir? Haz el bien. Aquí la palabra bien es muy similar a la del griego. Aquí en hebreo top significa lo correcto. Lo que la Biblia nos manda hacer es que lo correcto. Siempre debemos hacer el bien, siempre debemos hacer lo correcto, lo que es recto delante de Dios, aunque a veces nos puede traer problemas, pero más vale hacer lo correcto, lo acertado, lo que es bueno delante de Dios, lo que es correcto. Todos los días tenemos oportunidades donde se nos pone la disyuntiva, hacer lo correcto o no hacerlo. El creyente siempre debe hacer lo correcto, siempre debe hacer el bien, y también el bien se refiere a actos de bondad, actos que favorezcan a alguien más. Siempre debemos buscar hacer el bien para los demás, lo que sea bueno para los demás. Voy a poner un ejemplo ahí en Deuteronomio 22, 1 y 2. Lo voy a leer y ahorita lo explicamos. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, aquí hermano podemos traducirlo como prójimo, no es tu hermano en la carne necesariamente, o su cordero, no le negarás ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. A ver, empecemos por el versículo 1, ponme solo el 1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano. Si ahorita les pregunto, ¿alguien ha visto un cordero extraviado, un buey? Pues como que no, ¿verdad? Pero pongámosle ahí, te encontraste una cartera, te encontraste un teléfono y sabes de quién es. El primer versículo habla de alguien que sabes de quién es. ¿Qué debes de hacer? Lo volverás a tu hermano. Oye, me encontré. Alguien puede decir, por ejemplo, una cartera generalmente tienen una identificación, porque hay quien se encuentra en una cartera y dice, bendición de Dios, había 1,000 pesitos, Dios sabe que los necesitaba, pero no son tuyos, lo volverás a tu hermano. Un teléfono. Muchos dicen, Dios sabía que necesitaba cambiar de teléfono. No. Y del teléfono es fácil saber de quién es, hay un número de serie, etcétera. Hay muchas maneras. Pero nada de que me lo encontré y vénganos tu reino, hay que buscar, porque vean el versículo 2. Si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conoces, ahí viene el caso, y me encontré esto y no sé de quién es, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Siempre buscar hacer lo correcto. Quizás lo más difícil es cuando te encuentres puros billetes, ¿verdad? Pues no tiene nombre, pero te encuentres una cartera, ahí viene una identificación. Nunca pasa a ser tuyo. Ahí dice que lo tendrás contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Esa es la responsabilidad, siempre buscar el bien. Te encuentras algo, porque miren, en México tristemente tenemos la fama, pero no solo la fama, de tranzas. Como mexicanos, nos generalizan. Tú puedes no ser tranza, pero los mexicanos son tranzas. Es más, ahí les va. No solamente es una fama,
En el último estudio dado a conocer por Transparencia Internacional, de 180 países donde se estudió la corrupción, es decir, las tranzas, y México está en el 140. O sea, hay 40 peores, 180, pero ¿cuántos hay mejores? 139. Debo decirles que este dato empeoró los últimos 6 años. O sea, no mejoró, no escalamos, ya estamos menos corruptos. No, los últimos 6 años empeoró. Y es una fama que se tiene ganada. Yo hace algunos años les contaba algunos de los ejercicios que hacen para ver qué tan corrupto es la gente, y les voy a recordar uno que les comenté hace algunos años. No traigo una cartera, pero fíjense lo que hace esta organización dentro de las muchas formas en que estudia. En varios países dejan una cartera en un lugar público llena de billetitos, así gordita, ¿no? De esa que bendecida, pero con una identificación muy clara, o sea, de tal manera que el que se la encuentre, si quiere, la puede devolver. El país que mejor puntaje alcanzó fue Suiza. De cada 10 carteras que dejaron, devolvieron 8 a sus dueños. En Suiza, 8. 2, pues no se sabe exactamente qué. México, les decía en aquella ocasión, que empató con Suiza, pero a la inversa. De cada 10 carteras, 8 no devolvieron y 2 sí. Entonces esto nos habla pues de que la gente tiene esa tendencia, y en México tenemos esa fama, espero que los creyentes no, de tranzas. Alguna vez tenía yo una complicación para un trámite y un hermano me dijo, no, yo conozco a alguien, mira, le dije, a ver, ¿cómo que? Si le damos una lana y él te pasa, no, le dije, no. O sea, hay esa, hasta lo vemos normal. Oye, la verificas, no, yo te conozco, te verifican sin que lleves el carro. Ah, caray. En fin, no, ¿qué nos pide la Biblia? Versículo 3, vean, regresando a Deuteronomio. Así harás con su asno, así harás con su vestido, o sea, cualquier cosa que te encontrares, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. Repito, hermano es prójimo, no es tu hermano carnal. No podrás negarle tu ayuda si vieres el asno de tu hermano, o su buey caído en el camino, o la cartera, o el celular, o algo que sabes que debes de hacer. Dice, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Eso es saber hacer lo bueno, porque alguien puede decir, pues yo no hago nada. Y alguien pues no estoy pecando, pues yo me lo encontré, ¿no? Una vez me pasó no hace mucho, ahí lo único que me faltó es que me dieran un recibo. Fui a un cajero permanente y en la bandejita había atorados como 4,000 pesos. Dije, gloria a Dios. No, entonces lo saqué mi dinero y fui al Banamex, el que era el mejor banco de México. Yo ahí trabajé y llegué y le dije, oiga, me encontré este dinero, pero además me explicaron que era dinero que iban a depositar. Por alguna razón ahí se atoró. Déjemelo, me dijo la persona, nosotros lo vemos. Se me pasó decirle, recíbame, porque lo más seguro es que a lo mejor se lo quedaron ellos, pero yo tuve que devolverlo. Y miren que ahí estaba, nadie, yo hasta volteé, alguien lo va a reclamar, y pues no era bendición de Dios, ¿verdad? A lo mejor el otro salió el ganón, pero hay que hacer lo bueno, lo correcto. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo podía haberme lo quedado, no era de nadie que reclamara, pero pues mi deber fue ir a la institución y devolverlo. Y miren que lo necesitaba, justo 4,000 pesos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos llama a hacer el bien a los demás, a tener misericordia, a hacer lo correcto, a hacer lo que es bueno, siempre buscar el bien de los demás. Miren, vamos a ver una enseñanza que se le conoce como la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos la conocen?
Porque aquí hay tres personajes que pudieron hacer el bien y dos no lo hicieron. Vamos a leerlo, dice Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesucristo, le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aparentemente, pues era un conocedor de la ley. ¿Ya vieron que era un intérprete de la ley? Entonces es obvio que este intérprete sabía, pero quiso pues cuestionar al maestro. Este personaje sabía la Biblia. A ver, pregunta, ¿qué es más importante, conocer la Biblia u obedecerla? ¿Sí? ¿Y cómo la voy a obedecer si no la conozco? ¿Verdad? Las dos cosas, porque hay mucha gente que dice: no, pues yo y Dios llevamos una buena relación y Dios sabe y trato de hacer el bien. Pero ¿cómo vas a hacer el bien que Dios quiere que hagas si no la conoces, ¿no? Ahora, claro que el que la conoce y no la hace, pues ese tiene mayor responsabilidad, pero las dos cosas son importantes. Entonces el intérprete de la ley pues le preguntó: a ver, ¿qué hago para heredar vida eterna? Versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. A ver, eso que sabes, pues hazlo y vas a vivir, ¿no? Lo que leímos en Santiago 1:22, pues sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, eso es lo que le dice: está bien, eso que conoces de la ley, pues hazlo y ya la hiciste, ¿no? Me aparto tantito de ese pasaje, ahorita regresamos. Vean lo que dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente, que construyó su casa sobre la roca. Ese es un verdadero creyente. Oye la palabra y la hace, porque está la contraparte, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice ahí? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato significa necio, tonto, porque sabe qué hacer y no lo hace. Dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Regreso al 26 y 27, pues ya le dice el Señor al final: haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él queriéndose justificar o queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen era un intérprete de la ley que no sabía quién era su prójimo? Hay un antecedente que para los judíos, y este era un judío intérprete de la ley, cualquier persona que no fuera del pueblo judío no lo consideraban prójimo. Gentil, samaritano, mi prójimo es un igual. Pero Jesucristo ahorita nos va a dejar claro que prójimo es cualquier persona a la que le podemos hacer un bien, que necesita algo que nosotros le podemos ayudar. Versículo 30 les empieza Jesucristo así: respondiendo Jesús le dijo: un hombre, no sabemos quién, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿qué dice ahí? Medio muerto. O sea, le dieron una golpiza, lo asaltaron acá por la calle de Matamoros y le dieron, lo golpearon, ahí lo dejaron tirado. Este hombre pues representa a la humanidad, ¿no? Está perdida, medio muerta, etcétera. Versículo 31. Aconteció, ahí está el hombre herido, medio muerto, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. A ver, era un sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ministrar la palabra de Dios. Fíjense nada más.
Seguramente era un hombre que se esforzaba por no pecar, pero lo vio, pudo hacerle el bien, ¿y qué hizo? Se pasó de largo. Piensa en situaciones donde puedes hacer algo, hasta de una aparentemente tontería. Hay una basura tirada, yo no la tiré. Hoy, pero está ahí, pues, ya que puedes. Digo, aquí es algo más delicado, hay un hombre muriendo y él pasa y lo ve de largo. Versículo 32. Asimismo, versículo 32, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo el levita? Levitó, levitó al hombre. Levita era uno que servía en el templo, en la casa de Dios. Había quienes servían en la limpieza del templo, había quien servía en la alabanza, en el cuidado de todos los ornamentos y todos los instrumentos de adoración. Era alguien que también aparentemente debía estar cerca de Dios y pues debía tener un corazón para hacer el bien. ¿Y qué hizo? Pasó de largo, pasó de largo. Vamos al versículo 33, si quieres adelantarle más unos versículos. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, también le vieron los demás, y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Jesucristo habla de un samaritano, de un sacerdote y de un levita. Para los judíos los samaritanos eran lo peor de lo peor, ¿eh? No se hablaban entre sí. ¿Se acuerdan cuando Cristo está con una mujer samaritana y la mujer le dice dame de beber y etcétera? Jesús le dice a la mujer dame de beber y ahí se relata una enseñanza espiritual muy importante. Pero dice Juan 4:9, la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice ahí? No se trataban entre sí. Entonces, aquí hay un samaritano que ve a una persona herida, no sabemos quién es, pero fue movido a misericordia. Si se hubiera pasado de largo, hubiera estado en el mismo pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Porque vean lo que dice Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces el samaritano hizo el bien que debía hacer, pero hizo más, versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, o sea, como antiséptico, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero dice más, al otro día, al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero, o sea, ahí al responsable del hotel, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El sacerdote no hizo nada, el levita no hizo nada, y el samaritano, aquel despreciado por los judíos, hizo el bien que debía hacer. Eso, mis hermanos, se llama misericordia. Misericordia. Dice Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, habla de alguien que tiene necesidad para vivir, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, a veces nos falta la misericordia, el bien que Dios ha hecho en nosotros. La Biblia dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien. Ahora dice ahí algo importante, a quien es debido.
Y dice algo también importante: cuando tuvieres poder para hacerlo. Si alguien viene y te dice, hermano, necesito 10,000 pesos, tú no tienes ni 500. Ahora, ¿para qué? Es que va a salir el nuevo iPhone. No, en el ejemplo anterior vemos de las cosas necesarias para el cuerpo, para la salud, para vivir. Entonces, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y ahí tenemos que pedir sabiduría. Yo les he explicado en otras series que tenemos que orar y no siempre quien nos pide de comer, si alguien no tiene que comer en ese momento, jamás debemos negarlo. Pero de pronto te pide, ay hermano, necesito una lana, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Hay que orar, pedir sabiduría cuando tuvieres poder para hacerlo. Si no puedes, pues ni cómo, ¿no? Pero a veces no puedes ayudarle. A lo mejor es un favor económico, pero voy a orar que Dios te provea. Pues mira, no tengo, y de veras no tienes, ¿no? Y es algo necesario, insisto, algo necesario. Pero tenemos que ser misericordiosos. Dice, termino la parábola del samaritano, Lucas 10:36. Le pregunta a Cristo, a este intérprete de la ley, que le preguntó quién era mi prójimo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Siempre que tenemos la oportunidad de hacer un bien, tenemos que hacerlo. Siempre. Movidos a... El que sabe hacer el bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque a veces alguien viene y te pide una ayuda y lo primero que piensas, que vaya con el pastor. Si te pidió ayuda a ti, pues tú eres el que debes de orar y dársela, no mandárselo al pastor, ¿no? Me acuerdo que allá luego llegaban, cuando estábamos en Domingo 10, como era un lugar más público y estaba la avenida, entraba gente, no sé si se acuerdan, entraba gente así nada más porque sí, pero luego venían a pedir algo, ¿no? Dinero. Vaya con el pastor, en lugar de a ver qué es lo que necesitas, ¿no? Alguna vez una persona nos dijo: necesito dinero porque me corrieron de allá enfrente. Le ofrecimos algo y le dijimos, teníamos necesidad de alguien para el aseo del lugar, y le ofrecimos, no sé si se acuerdan, le ofrecimos que si nos podía ayudar 1 o 2 veces por semana. Jamás regresó, no quería dinero fácil. Por eso no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Entonces ahí está Santiago pues 4:15: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El bien que podemos hacer a los demás. Voy a poner 2 ejemplos más y terminamos. Hoy la enseñanza es un poco más breve porque vamos a tener bautizos. Pero miren esta verdad de Proverbios 29:15, es otro ejemplo ya distinto a lo que acabamos de ver. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 23:13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Aquí hay algo bueno que Dios nos pide, ¿sí o no? ¿O será que Dios aquí se pasó de la raya, se equivocó? ¿Saben que hoy hay corrientes de cristianos que dicen, no, esto de corregir, que si lo castigas con vara, es que en la escuela la psicóloga, o sea que ya la psicóloga sabe más que Dios? O sea, este es el asunto. La psicóloga me dijo que dialogue, que platique, que esto. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Quién tiene razón, la psicóloga o la palabra de Dios? Porque hay otro texto, ahorita no lo traigo, pero dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Entonces, si tú sabes que esto es lo bueno, hagamos lo bueno, lo que es correcto. Ahora, vara, yo ya lo expliqué alguna vez, ahí en el hebreo
era una vara ligera, no es un palo de escoba que se lo rompes en la pierna, ¿verdad? Una vez así pasó a alguien que conozco. No, es una vara. Lo relevante aquí es el hebreo castigo, que es tokahat, que significa castigo, disciplina que lleva al cambio. O sea, que se da cuenta, hice algo mal y me disciplinaron. Ya si al tiempo no entiende, pero lo bueno que debemos hacer es disciplinar. Porque Dios además al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Por qué lo hace Dios? Porque es bueno. Entonces, tenemos que, hoy en día hay tristemente muchos cristianos que ya le están perdiendo valor a las verdades de la palabra de Dios. Pero lo bueno es castigar, corregir con vara, librarlo desde el Seol, desde temprano lo corrige. Es lo que dice la Biblia. Claro, alguien que no cree en la Biblia, pues te dirá, no, pues yo pienso. ¿Y qué estará más correcto, lo que tú piensas o lo que Dios piensa? ¿Se dan cuenta? Tito 2, 3, 4 y 5, lo estudiamos hace varias semanas. La mujer casada debe ser cuidadosa de su casa. ¿A qué debe dedicarse la mujer casada? Hermano, pero es que mire, yo he visto ahorita que enseñan que los dos deben de salir y los dos, porque la responsabilidad, si no, no alcanza la economía, la crisis, ya aumentó la inflación y si no lo hace, ¿quién tendrá razón? ¿Las ideas feministas, modernistas o Dios, que en un diseño perfecto diseñó cómo debe ser el varón el proveedor, la mujer cuidadosa de su casa? Ya estudiamos ahí a la mujer virtuosa que aún puede hacer ciertos negocios sin descuidar su prioridad, pero la mujer se dedica al hogar, el hombre es el proveedor. Esto ya no cabe en nuestro siglo XXI, y quien habla cosas como estas le llaman retrógrada, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo bueno que dice Dios o a lo que dice el mundo? Porque muchos dejan de hacer lo bueno que dice Dios porque tienen consejos del mundo. Cuidado. En el TikTok tú le buscas, yo no tengo TikTok, la verdad no lo he visto, pero veo que los consejos de no sé qué, que los consejos para no sé qué, y está lleno de tips para no sé cuál. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia, a lo bueno que enseña la Biblia o a lo que te enseña el mundo? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mis hermanos, le es pecado. Otro ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Qué nos manda Dios? ¿Qué es lo bueno que nos manda Dios? Dar gracias a Dios ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Debemos dar gracias en qué? En todo. Hermano, qué calor, gracias a Dios. Está fuerte, sí. Yo estaba orando porque no lloviera, porque habían estado los días y luego va a haber bautizos. Pero si hubiera lluvia, pues gracias a Dios, ¿no? Pero no hubo lluvia. Pero debemos dar gracias, porque yo les decía hace 8 días, cuando alguien empieza, maldito calor, qué frío tan horrible. ¿Son acciones de gracias? Te sirven la comida, Señor, gracias por la bendición, estos frijolitos, y lo pruebas, oh, qué horrible. O sea, diste gracias y después maldices, Señor, gracias. Pues, oye, te pasó de sal, vamos a echarle agüita, ¿no? Otro ejemplo, Marcos 16:15. Vean, este es un mandato que se llama en la Biblia la gran comisión. Ir y predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pregunta. Yo he enseñado que este mandato no se trata de, hermano, ya me voy a África a predicar el evangelio, pero predicamos el evangelio constantemente a quien trabaja contigo, a quien está de vecino, compañeros de escuela. Vamos y predicamos el evangelio, porque esto es algo bueno, ¿sí o no? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Y podríamos pasarnos mucho rato dando ejemplos y ejemplos. Por ejemplo, si tienes una deuda y no has pagado, págala ya. Lo correcto, lo justo es pagarla. Yo conozco gente que ya debe 5 o 6 tenencias. Ay, hermano, es que no tengo. Pero está estrenando celular. ¿Sí o no? Cuando hay una deuda, ¿qué debemos hacer? Pagar. Pagar. ¿Se acuerdan de la viuda? Hubo una viuda allá en Segunda de Reyes que al quedar viuda quedó empobrecida. Y Dios hizo un milagro a través del profeta y le proveyó el aceite, que era el medio además de pago. Pero miren la instrucción que le da el profeta a la viuda. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ya se había multiplicado el aceite de manera milagrosa, o sea, tenía aceite para vivir ella y su hijo. Ve y vende el aceite. ¿Y qué dice ahí? Paga a tus acreedores. Y después, ¿qué va a pasar? Y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Primero pago. No, hay quien debe el dinero y va y le, oye, ¿será que ya me pagas? No, ¿qué crees, hermano? No he podido, pero es que vengo regresando de viaje. O sea, tienen para viajes, paga lo que debes, ¿no? Y podríamos seguir poniendo ejemplos. ¿Qué sabes esta mañana que es correcto y justo que hagas y no lo has hecho? Eso, dice la Biblia, es pecado. Y lo primero que tenemos que hacer cuando hay pecado, ¿qué es? 1 Juan 1:9, sin confesar es tu pecado. ¿Cómo dice? Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Señor, perdóname, hay cosas buenas, rectas, justas que sabía que debo hacer y no los hago. Es justo y correcto que paguemos impuestos. Yo cada año que le mando al contador digo, hoy te he salido a favor, de a poquito, 2,000 pesos, 3,000 pesos, pero un día vas a salir en contra. Aparte de lo que ya descontaron todo el año, o sea, la declaración anual no es que es el único pago, todo el año te descuentan. Pero bueno, necesitamos, Santiago 4:17, hacerlo con lo bueno que conocemos, hacerlo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy los 3 jóvenes que se van a bautizar supieron que es lo bueno y lo correcto y lo justo delante de Dios, que se bauticen, y es un gozo, y yo creo que sus papás también van a estar muy gozosos de que sus hijos hagan lo correcto delante de Dios. Vamos a dejarle aquí, yo les invito a que cierren sus ojos y meditemos esta mañana. ¿Hay algo que el Espíritu Santo te ha hablado que es bueno, que es correcto, que es justo, que debes de hacer y no lo haces? Piensa y medita, porque estoy seguro que todos por ahí nos debemos encontrar en alguna circunstancia de cosas que debemos de hacer y no lo hacemos. Y pidamos perdón a Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oro que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. ¿Qué hay esta mañana que sabes qué hacer? Hoy pusimos ejemplos: no dejar de congregarse, bautizarse, paga tus deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede haber algo más que tú hoy sabes que debes de hacer y no lo haces. Quizás hoy sabes que el cristiano debe ser fiel en sus finanzas a Dios, administrarlas con sabiduría. Y a veces no lo hacemos, simplemente a veces ni siquiera en nuestros diezmos y ofrendas somos fieles. Y eso es entre tú y Dios. Si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos trae esta exhortación, Señor, a meditar en
qué cosas sabemos que debemos de hacer y no las hemos hecho. Si hay algo en esta mañana, Señor, que sabemos que debemos de hacer y no lo hemos hecho por la razón que sea, perdónanos. Y oro que encuentres en nosotros el firme deseo de hacer eso bueno y correcto que debemos de hacer para no pecar contra ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque si no fuera por Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, no tendríamos esperanza. Pero ahora como cristianos, Señor, pues nos damos cuenta que seguimos pecando de una u otra manera, pecados de acción, pecados ocultos, pecados de omisión. Pero damos gracias por la bendita sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Sangre que nos limpia de todo pecado. Sangre que tiene poder para limpiar todo pecado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque sin Él no podríamos hoy limpiar nuestro pecado. Gracias te damos en esta hora. Gracias, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén.